en primer lugar, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Siempre robar un ratito de agenda es complicado y que menos que agradeceroslo y nada, pediros también, lógicamente, esto es una intro así, en la acreditación tenéis el código que podéis escanear con vuestros móviles, donde tendréis el observatorio completo, ¿vale? Para poder utilizarlo para lo que consideréis oportuno. Así que información muy detallada. Aquí es un pequeño compendio, lo más destacado, como bien sabéis, poco más. Así que nada, solamente me queda eso, daros la bienvenida y callarme muy rápidamente porque quiero dar la bienvenida a nuestro director general, Miguel Cabasa, que es quien verdaderamente va a daros a todos la bienvenida. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, buenos días a todos. Cumplimos 30 años en Arval. El amo cumple 18. Ya nos gustaría de cumplir 18. Ya no necesitábamos de butacas con almohadas, ¿no? Pero bueno, nos gustaría de cumplir 18 para saber lo que sabemos hoy. Que es la información es importante, para eso estamos. Para eso vamos desde hace 18 años pues, construyendo este observatorio para compartir con vosotros, colaboradores, clientes, partners, un poco dónde se ve que va el mercado. Y es verdad que, como siempre, empezamos hablando de cambio, empezamos hablando de todo lo que va cambiando en el mundo. Y no es poco, porque antes íbamos a ver más o menos a cada semestre que cambiaba, luego pasamos al trimestre, ahora vamos prácticamente, tenemos que ver por la mañana qué va a pasar por la tarde. El último ha sido el IBEX, que un día nos despertamos, está a menos 5% de que ha dicho Trump, pero al final ha sido un fallo técnico. Esto todo pasa. Y es verdad que cuando estas cosas pasan, pues la información es todavía más importante. Bueno, hoy hemos preparado aquí una edición algo especial, porque bueno, de 18 años no se cumple todos los días. Es el momento también de sacar el carnet de conducir, porque esto también es importante en el mundo de la movilidad. Ya dicen que a la gente los jóvenes ya no les gusta el carnet de conducir, pues yo creo que sí. Por lo que veo ahí, creo que le siguen sacando el carnet y la mayoría vienen muchas veces con ese hito. Y bueno, nos hemos adaptado también a la nueva movilidad. Antes hablábamos solo de vehículos, de coches, de furgos. Ahora hablamos de movilidad de una forma mucho más global. Y por eso, bueno, desde 2008 que tenemos esta edición impresa en papel blanco, que bueno, con un formato que ahora miramos y decir, ostras, que no tenían muy buena pinta. Y mientras tanto, bueno, hemos ido evolucionando desde el cambio en 2019 al Arval Mobility Observatory, y más ya hace un año ahora el nuevo formato y el nuevo logo que está ahí en el centro, que es bastante chulo y que nos permite justo esto, esta perspectiva de lo que está cambiando, también del presente, que el presente además va cambiando muy rápido, pero sobre todo de cara al futuro. De hecho, Manuel y Omar ya me han prometido que iban a desvelar cuándo va a terminar la guerra de Irán, hoy, dentro de un ratito, y cuál es el precio del diésel y de la gasolina y del kilovatio al final de 2027. Eso me lo han prometido y van a compartir con nosotros. Pero bueno, sin me enrollar más, hoy tenemos un programa muy interesante, hablando también de seguridad vial, que es un tema que es muy, como dicen los ingleses, que está muy cerca de nuestro corazón. Pues vamos a hablar bastante de seguridad vial, vamos a hablar mucho de datos, vamos a hablar mucho de movilidad. Vamos a tener también una mesa redonda que es fantástica, la verdad, con gente que nos va a enseñar mucho sobre diferentes temas. Es una mesa absolutamente fantástica. Y al final tenemos Cecilia, que nos ayudará a cerrar la sección, la presidenta de BNP Paribas, que siempre nos acompaña en estas ocasiones. Muchísimas gracias y os dejo con las estrellas del día, con las stars, Manuel y Omar. Gracias. Pues muchísimas gracias, Miguel. A ver, la guerra va a ser cosa de unos días. Ya nos lo han dicho varias veces, así que otra cosa es que no sabemos desde qué día empezar a contar, ¿verdad? Pero bueno, es una parte que vamos a mencionar hoy, ¿verdad? Con alguna y que otra, ¿verdad, Omar? Algo comentaremos. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Gracias por venir aquí un año más a la mayoría de edad, no solo los que estáis en esta sala,
Por primera vez estamos retransmitiendo en streaming, en directo, al público, así que los que estéis en casa, en oficina, hola también, es importante. Como decía Miguel, el Amo cumple 18 años y Arval también cumple 30, es decir, qué buenas edades se escucha por decir, ojalá tener 30, ¿no? Alguno lo he escuchado. O 18. Pero es la edad en la que nos ponemos detrás del volante, también lo comentaba Miguel. Nos abrochamos el cinturón y por eso esa portada que habéis visto de alguien abrochándose un cinturón y también metafóricamente abróchate el cinturón para todo lo que viene en términos legislativos. Así que, Manuel, el año pasado, no sé si os acordáis, los que nos acompañasteis aquí, iniciamos esta misma presentación, la inició nuestra directora de marketing, Beatriz Catalá, a la que me alegro de ver aquí hoy, por cierto, con 3 palabras. ¿Tú te acuerdas, Manuel? Sí, bueno, me acuerdo que eran todas con I. Mi memoria no es muy buena. Venga, vamos a ellas. Pero había algo de incertidumbre, incierto, inexorable. Ahí lo tenemos. Un cacao, ¿no? Maravillado. Incierto, porque vivimos en una montaña rusa, lo hemos comentado antes. Antes leía una tribuna de nuestra presidenta de BNP Paribas que la ha titulado The Shock and Shock y no me ha parecido más oportuno. Es que es así, vivimos de shock en shock. Si el año pasado era incierto o había incertidumbre, pues este año que os voy a contar, creo que Miguel lo ha comentado muy bien, cuando no es una cosa es la otra. Así que yo creo que ya nos hemos acostumbrado a la incertidumbre, la verdad. Nos hemos un poco inmunizado, no sé, por seguir con la I. Si no la hay casi nos aburriríamos. Sí. Imparable. Esta sí que la voy a leer en positivo. Yo creo que el imparable es, el año pasado hablábamos de las legislaciones que estaban por venir, ya han venido. La descarbonización vendrá más lenta, más acelerada, nos podrá gustar más o menos, pero ya está ahí con una hoja de ruta clara por parte de la Comisión Europea. Y el inminente, pues como ya ha llegado, pues creo que este año lo vamos a cambiar, ¿no? Vamos a cambiarlo. Estamos en marcha. En marcha. ¿Y por qué decimos esto de marcha? Pues mirad, muy sencillo. Hay un elemento prioritario, fundamental para las empresas españolas, que es, como para todo el mundo, es que es el entorno normativo, el marco legislativo en el que nos movemos. Creo que sois todos conscientes de que muy recientemente, a finales de 2025, se aprobó la Ley de Movilidad Sostenible, que llevó casi 3 años, 2 años largos, aprobarla, pero se aprobó, que a su vez liberaba también un montón de dinero de los fondos Next Gen de la Unión Europea. Ese compromiso se adquirió por parte de todos los países, la ley se aprobó, pero la novedad, y por eso ahora estamos en marcha, ¿verdad, Omar? Es que en un decreto muy reciente, que tenía poco que ver, pero bueno, esto ya también nos hemos acostumbrado, oh sorpresa, se ha adelantado la fecha que originalmente era 5 de diciembre, 5 de diciembre del 27. 5 de diciembre del 26 para poner en marcha un plan de movilidad en las empresas. Exacto, de 200 empleados o 100 por turno. 100 por turno. A 5 de diciembre de 2026. Exacto. Y estamos a 5 de mayo de... Justo, exactamente, me lo has quitado. 5 de mayo a 5 de diciembre. Justo antes del puente, ¿verdad? Decíamos antes la broma, que antes del puente del 6 y el 8 hay que irse con los deberes hechos, porque hay que entregar el plan de movilidad si eres una empresa que cumple esos criterios. Correcto. Así que no es que esté en marcha, es que nos tenemos que dar mucha prisa. Vamos al contexto, como siempre hacemos, contexto económico. Sí, claro que sí. Que no todo es malo. No, ni muchísimo menos. Creo que el marco, rápidamente pasaremos a los datos, pero el marco todos los conocemos, lo hemos leído bien, Miguel también lo ha comentado al principio, es un marco macroeconómico robusto. A algunos les gustan más unas cosas, a algunos otras, no entro en cuestiones políticas, los datos objetivos son robustos, con crecimientos potentes y lo más importante, que lo veremos después, con bastante buen equilibrio entre las cifras macro. Hemos crecido el año pasado más que la Unión Europea, tanto como el doble, el 2,8%, cuando se está debatiendo todavía, porque hay algunas cifras bailando, están unos dicen 1,4, 1,5 la Unión Europea. Pero bueno, sabéis que la cuestión estadística siempre tiene variaciones de décimas. En cualquier caso, estamos creciendo al mismo nivel que la media global en 2025, lo que significa que es una economía dinámica. Una de las cosas más importantes también es que ha sabido traducir eso en empleo. Yo recuerdo perfectamente, lo comentaba antes con Omar, porque no tengo 18 ni 30 años, pero sí recuerdo perfectamente la crisis de 2008 a 2009, y 2008 fue el último año. Me acuerdo, Tú también te acuerdas, pero poco, seguro que mucho menos que yo. En 2008 fue el momento en que tocamos el pico de menos de un 10% de paro, un 8,8, incluso por debajo del 9%, y por primera vez tocamos la población activa en 20 millones de habitantes. También es cierto que éramos 43 o 44. Y la edad del parque, por darte un dato, estaba en torno a 7 o 8 años. 8 años, eran 8 años, pero bueno, a eso volveremos después. Conclusión, la economía, digamos, está volviendo a su potencial, estamos en más de 22 millones de personas ocupadas. Esta misma mañana comunicaban
una nueva pequeña mejora de esa población ocupada de cara al verano, como es lógico, pero lo más importante y lo que más me gusta de ese crecimiento es que, a pesar de la inflación, que es relativamente elevada para los objetivos del Banco Central Europeo, que como sabéis es un 2%, no es menos cierto que es un crecimiento muy equilibrado entre los factores que agregan ese crecimiento. Y a mí particularmente hay uno que me gusta más, que lo veremos luego en la demanda, que es el de la demanda interna y el de bienes de equipamiento, que está creciendo y se espera que crezca por encima del 2%. Este es el contexto, Manuel. Tenemos las previsiones condicionadas evidentemente al shock, Sí. pero vamos a ver cómo se ha comportado el mercado de automoción en España, Vale. las matriculaciones. Lo comentaba con uno de nuestros invitados, que además formará parte de la mesa. El mercado español está cerca de alcanzar el punto óptimo clásicamente debatido, que es aproximadamente 1,5 millones entre turismos y vehículos industriales de menos de 3.500 kilos. Los que podemos conducir los mortales, ¿vale? Los que necesitan carnes especiales no, y no incluye motos. Yo no estoy tan seguro de si ese realmente es el potencial o requiere alguna profunda previsión por dos motivos. Uno, porque la población española son ya prácticamente 50 millones de residentes en España, lo sobrepasaremos previsiblemente este año, y más allá de eso es que el parque ha crecido hasta por encima de los 30 millones. Así que quizá el mercado tiene muchísimos elementos que lo retienen, lógicamente, otros motivos también que lo activan, pero quizá estamos en una velocidad que por fin podemos decir abiertamente que está realmente alcanzando el potencial de matriculación. ¿Y eso en qué lo traducimos? Pues nosotros compramos coches y luego los alquilamos, no necesariamente los producimos, ¿eh? Pero lo que significa, y que es lo importante y verdaderamente nuclear para este observatorio, es que se produce un proceso más acelerado de descarbonización y una mejora rotunda del parque en términos también de seguridad. ¿Verdad, Omar? Hablamos de 30 millones del parque. 30 años, hace 30 años el parque era la mitad. Lo veremos después también en el especial de seguridad vial. Y vamos con la legislación que impulsa la descarbonización, pero impulsado por las normativas que tenemos aquí, ¿no? Mencionabas la ley modal sostenible, lo tenemos ya ahí en verde, no vamos a mencionar mucho más, más que lo que sabemos, está hecho. Bueno, falta una parte de normativa, digamos, de regulación, de cómo llevar a efecto determinadas cuestiones, pero bueno, estoy seguro que el cuaderno de instrucciones llegará pronto por parte del Ministerio. Exacto. Comenzamos el año con el Euro 6 EVIS, que es impacto para los fabricantes y los vehículos con flotas, con un gran impacto en los híbridos enchufables. Ya vamos camino al Euro 7, que entrará en vigor para los vehículos nuevos homologados a final de año. El famoso paquete de automoción de la Comisión Europea, ya tenemos las guías claras, bajamos de un 100% de descarbonización en el año 2035 al 90%, con matices. Sí. Todavía no sabemos los matices. Bueno, yo creo que eso no pertenece a este foro, pero lo que aquí me gusta mucho irme a la I de inexorable, ¿te acuerdas que lo comentábamos antes? Será 90%, será 85%, se admitirá fuel sintético, no, habrá todos los elementos que queráis, pero la descarbonización es inexorable. Hay mucho lobby por parte de las grandes potencias de automoción, Alemania quizá liderando ese grupo, pero indudablemente la descarbonización se va a producir en un pequeño o menor grado de variación, pero se va a producir. Y lo importante aquí es que por primera vez se reconocen las flotas como motor del cambio, es decir, se imponen, vemos ahí objetivos de porcentajes mínimos de vehículos eléctricos en flotas desde el año 2030, progresivos y crecientes, hasta llegar al 2035 de 90% de descarbonización. Correcto. A ver, es que una media gruesa es que el 40% de las matriculaciones en la Unión Europea pertenecen a empresas. Entonces, no es que sea un actor principal, prácticamente es el actor principal. Así que hay que contar con el tejido empresarial de todos los miembros de la Unión Europea, bueno, era también inexorable, volviendo a las IES. Iba a ocurrir y está ocurriendo. Y el Plan 20 Auto 30, que lo tenemos ahí en ámbar, que aunque ha sido anunciado por el Gobierno, pues todavía estamos a la espera de cómo se va a ejecutar. Del cuaderno de instrucciones también. Que, bueno, que lo que busca es pues, facilitar la adopción de vehículos eléctricos, de dotar de mayor cargadores las infraestructuras, etc. Así que vamos a ver si este plan auto se materializa y cómo se comporta la electrificación. Correcto. Bueno, la parte de energías alternativas. Aquí, a mí la cifra que más me gusta aquí del mercado español específicamente es lo que veis en primer lugar. Las matriculaciones un 34% de electrificados. 1 de cada 3 vehículos. Incluyendo los híbridos autorrecargables. Sí, electrificados, efectivamente. Lo que el mercado conoce, no metemos marcas, es correcto, pero lo que el mercado conoce como electrificado, efectivamente, que es un argot común, es 1 de cada 3. El año pasado eran 1 de cada 4.
Luego, como podéis ver, el avance es importante. Y otra cosa importante también es que parte de esa electrificación incluye la movilidad eléctrica pura, y ha pasado de poco más de un 5% a un 8,5% del total de las matriculaciones, que es muy importante porque ya se empieza a convertir en un vector de aceleración de la electrificación. Y también hay una adopción cada vez mayor por parte de los clientes, pero veremos varias cosas también muy interesantes en un bloque posterior al respecto de esto, que todavía hay que seguir trabajando, ¿verdad, Omar? Que creo que nos queda trabajo. Muy importante, la edad media del parque, lo comentaba antes Omar, con los 30 años. El problema es que cuando es un parque tan grande entramos en un ciclo de renovación, muchísimos foros profesionales, asociaciones profesionales presionan en esa dirección, pero el parque crece porque tenemos una población activa que crece, una población total que crece y demanda también otro tipo de vehículos. De ahí que se empieza a producir quizá incluso una cierta separación del mercado en entornos geográficos de grandes, medianas urbes y el resto. En cualquier caso, la media total del parque son 14,6 años, casi 15, y esto casi duplica la que os había comentado de 2008, del 8 años que llegamos en aquel momento. Lo que hay que tener en consideración porque tenemos que seguir impulsando entre todos esa renovación del parque tan vital para este proceso. Y las empresas españolas avanzan en movilidad sostenible. Tenemos algunas variaciones respecto al año pasado, en lo que disponen de plan de movilidad o tienen, evidentemente, pues hemos crecido 73, no me voy a lanzar la vista, sí. 69, 9 puntos, sí, si no me equivoco. A mí me gusta muchísimo esta porque lo que dice es, tienes marco normativo, iba a decir una barbaridad, pero me callo, te das mucha prisa. Aprietas todos los machos, como se suele decir, y te das mucha prisa para poder cumplir, lógicamente. Cuando el marco normativo se relaja, que lo veis a vuestra derecha, que es la parte de la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, que se ha relajado en ciertos términos para dar tiempo a las empresas en la adaptación, se produce un retroceso. Como podéis ver, el 56% mide la huella hoy día, declara medirla, cuando el año pasado era el 68%. ¿Por qué? Porque la normativa ha relajado el plazo y la forma. Sin embargo, vemos que hay un 88% lo desarrolla o lo va a desarrollar el plan de movilidad. ¿Por qué? Porque tenemos una ley encima que nos obliga a ello. El marco normativo es absolutamente vital. Marco normativo y estabilidad normativa, lo que se llama seguridad jurídica en el argot jurídico. Bueno, Manuel, mucha normativa, mucha exigencia, mucho cambio, pero yo creo que esto lo veremos después en el barómetro de las flotas que presentaremos en el tercer bloque. Gracias. Y ahora yo quiero dar la bienvenida a Arantxa Hernando, que vamos a presentar un especial de seguridad vial que me hace especial ilusión porque es el tema el que ha girado el observatorio durante todo el año. Así que, Manuel, muchas gracias. Te veremos en la última parte. Así que, Arantxa, por favor. Gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Omar. Gracias a todos. Pues sí, hoy vengo a hablar de la parte más emotiva, la que a mí en persona yo creo que me motiva más en el día a día, y es cómo desde nuestro trabajo contribuimos a salvar vidas. Vengo a hablar de 4.000 personas. 4.000 personas más que han llegado en el año pasado a sus hogares sanos y salvos, 4.000 personas que han abrazado a sus hijos, cenado con sus familias y disfrutado, en definitiva, de la vida, ¿no? Es algo que yo creo que merece la pena comentar y recordarse. Y vamos a hacer un recorrido sobre estos 30 años de Arval, que celebramos también este año, 30 años de mejoras en la seguridad vial, gracias al informe que nuestra querida Fundación FESVial para la Seguridad Vial ha preparado para nosotros y que podéis encontrar disponible para descargar en el observatorio, en el código QR. Y queremos aprovechar este momento pues, para haceros un pequeño resumen de lo que ha sido la seguridad vial en estos últimos 30 años en España. Sí, hablabas de 30 años, no es casualidad, porque cuando pensamos en qué tema integrar, abordar este año como importante, sabíamos que Arval cumplía 30, dijimos, los 30 años de seguridad vial, y la verdad que hemos encontrado tanto que hemos tenido que dividirlo en 3 fases de la mano de FESVial. No queríamos hacer un informe ligero o superficial, con lo cual se lo encargamos a los mejores. Y vamos a ello porque hay datos, hay rigor. Vamos a la primera fase, que comprende desde el 95 hasta el 2003. Efectivamente, la primera fase donde tenemos que destacar el gran crecimiento del parque automovilístico de 19 a 25 millones.
Destaca por su mayor siniestralidad, obviamente por el incremento del volumen de movilidad y del número de vehículos en el parque, pero destaca también por la menor gravedad. Tenemos hitos muy importantes. ¿Quién no se acuerda del famoso Plan Renove? Yo sí me acuerdo. Ojalá lo tuviéramos todavía. Yo creo que con esos 14,6 ponía años de antigüedad media en el parque siguen siendo necesarios esos planes eficaces que ayuden a continuar con la transición. 95 Plan Renove, 97 obligatoriedad del airbag frontal, que parece que fue ayer, pero que ha salvado muchísimas vidas. El año 99 yo creo que fue un año muy importante en cuanto a cambio cultural y de hábitos sociales. Fue cuando se instauró la tasa máxima de 0,5 gramos por litro de alcoholemia al volante, que supuso un importante cambio cultural, que supuso un gran reto y que desgraciadamente sigue siendo un reto. Queremos evolucionar y nuestro director de la Dirección General de Tráfico está trabajando para conseguirlo, pero fue en el 99 cuando estábamos con el 0,5, hace ya muchos años, los triángulos de señalización también en el 99 y hasta el 2002 pues no se prohibió el uso, bueno, tampoco es que hubiera muchos móviles antes, pero en el 2002 se prohibió el uso al volante del teléfono móvil. Esos fueron los primeros grandes cambios culturales y sociales para la mejora de la seguridad vial. Fue una etapa, yo creo, muy intensa, con una visión muy innovadora para salvar vidas y así fueron los resultados. Exacto. Vamos a la segunda fase, donde hablamos de descenso histórico de la siniestralidad y le hemos llamado un poco la época dorada, y no sé si es porque nos sacamos el carnet de los millennials o no, pero por primera vez en 2003 entran en vigor los sistemas de retención infantil. Es decir, antes llevar a los niños en el coche era llevarlos en brazos o incluso en el asiento totalmente inseguros. Hoy en día, aparte de ser ilegal, es impensable. O sea, a nadie se le ocurre, pero aún así todavía seguimos viendo imprudencias en la carretera con los menores. En el 2004 pues entró el ABS y el chaleco reflectante. Tú hablabas de los triángulos, entra el chaleco. ¿De acuerdo? En el 2006... el carnet de conducir por puntos. Yo pensaba que había sido más reciente, pero no, en 2006. Y aquí sí que hubo también un cambio cultural y social, porque la gente empezó a comprender que podía perder el carnet, y si tu trabajo dependía de conducir, pues podías perder el trabajo incluso. Entonces, hay datos muy interesantes. Fue un gran reto en las flotas corporativas también. Exacto. Y al año siguiente, pues bueno, la reforma del Código Penal, los delitos al volante, pues, las infracciones al volante se convertían en delitos que conllevaban penas de cárcel. Por primera vez, pues eso ya llegó a ser pues una alerta social para los conductores. Hablamos de cifras de fallecidos. No es el mejor tema para hablarlo, pero tenemos que mencionarlo, porque tú hablabas de 4.000 vidas que vuelven a casa, lo tenemos en pantalla. En el 2003 los fallecidos eran 5.400, en el 2012 1.900. Son muchísimos, pero han sido más los que han vuelto, con lo cual se mejoró la siniestralidad. Efectivamente, y pasamos a la última parte, varios años también sin hitos relevantes, hasta 2013 y 2014. Esta etapa última es un poco frustrante porque a pesar de los avances estamos estancados. Tenemos pues, un repunte de los fallecidos en 2025 sobre 2019, perdón, de casi un 2%. Cuando los planes de la Unión Europea pretenden que reduzcamos hasta en un 50% los fallecidos en 2030. Entonces, esto significa que nos queda mucho trabajo. Es verdad que ha habido iniciativas y regulaciones que van a permitir que esto avance, como los sistemas ISOFIX para el anclaje de los sistemas portabebés, tan importantes, sistemas de estabilización de los vehículos. 2021, la normativa de límite de velocidad de 30 km por hora en centros urbanos, que todavía yo creo que tiene recorrido en algunos centros urbanos y que además socialmente es un reto también que eso se cumpla. Seguimos viendo continuos accidentes por exceso de velocidad en los centros urbanos. 2024, los sistemas de ayuda a la seguridad, las ADAS, con frenada, ayuda a la frenada, mantenimiento de carril, detectores de fatigas.
una multitud de tecnologías que salvan vidas y que siguen siendo un reto, no el tenerlas, porque pues sobre todo en flotas corporativas o donde el parque es más reciente, están ya presentes obligatorios en muchísimos o en todos los vehículos, sino el usarlas y el usarlas correctamente. Creo que ese es el gran reto. Pero bueno, tenemos ya tecnología que salva vidas y ya por último 2026, que ha sido nuestro reto para nuestra gran flota, las balizas V16, que esperemos que también contribuyan muy seriamente a la mejora de salvar las vidas. Pero nos estancamos. La realidad es que frente a ese reto del 50% de reducción de fallecidos, hemos tenido un repunte. ¿Por qué es esto, Omar? Pues no creo que haya una respuesta única, pero bueno, las medidas de la fase 2 sí que ayudaron porque partíamos de una base muy baja, es decir, recuperamos en bajar esa siniestralidad y mortalidad. Pero bueno, después tendremos expertos en la mesa redonda de FES Vial, de Volvo y de ANFAC que nos podrán seguramente responder a estos temas y seguramente no hay una respuesta única. Pero antes de ello vamos a ver el balance histórico para tener una foto final de este informe. Efectivamente, no todo es malo. Hablamos de una última etapa un poquito frustrante, pero hay muchísimos más vehículos, obviamente, desde que empieza el estudio, un 92% más de vehículos y solamente un 7% más de víctimas al volante, con un 22% más de siniestros. Esto significa que el balance al final es positivo, aunque queremos seguir mejorándolo. Pero de momento las cifras no son tan malas en ese sentido históricamente. 73% menos hospitalizados ya es un gran dato y es bueno incluso para la economía global porque nos cuesta socialmente menos dinero a todos, y un 67% menos de fallecidos, que yo creo que esa es la gran cifra que tenemos que seguir incrementando, ¿no? Entonces, bueno, conclusión, en estos 30 años de seguridad vial hay muchísima más movilidad, nada que ver lo que había antes con lo que hay ahora, pero mucho menos tragedia. Yo creo que eso es un logro que también tenemos que celebrar. Exacto, hay multitud de factores. Hablabas de los hospitalizados que se han reducido en 3 de cada 4. De hecho, en el libro tenemos múltiples entrevistas, tenéis aquí unos ejemplos. Y me voy a centrar primero en la de Mónica Alcomendas Maestro, que es la directora gerente del Hospital de Tetrapléjicos de Toledo. Nos habla precisamente de esto, ¿no? De cómo en estos 30 años las lesiones medulares han ido modificando y los enfermos, pues bueno, no entran con tanta gravedad al hospital, con lo cual también es una buena noticia. También tenemos a Sernauto, Carolina López, que es la gerente de Sostenibilidad y Comunicación, que nos habla no solo de que España es un país pionero y punta de lanza en la automoción y la creación de los componentes, sino de cómo también se innova para que esos materiales y esos componentes redunden en una mayor seguridad vial de los vehículos. Efectivamente, y por seguir con mujeres destacables importantes en el mundo de la seguridad vial, pues Usa Haklund, si hay algún sueco por la sala que me perdone la pronunciación, responsable del Centro de Seguridad de Volvo, que nos cuenta en la entrevista cómo la industria está trabajando para mejorar cada día más la seguridad vial en el sector y en sus tecnologías. Josep María Vallés, de la Fundación Smart Baby, experto en seguridad infantil y que también en la entrevista nos habla de los retos que todavía las familias y los padres tienen a la hora de mantener seguros a sus hijos al volante. Es algo que hay que seguir trabajando porque a pesar de los sistemas, pues en algunos casos todavía no es suficiente. Y por último, como no mencionar a Pere Navarro, director general de la Dirección General de Tráfico, con su, podría llamarle, cruzada para las políticas públicas de mejora de la seguridad vial, ¿no? Donde, como él dice, pues no hay sostenibilidad sin seguridad vial y eso no puede ser posible con tasas de alcohol superiores al 0,0, ¿no? Entonces, bueno, hoy tenemos una entrevista con él donde desgrana todos estos temas muy interesantes. Os invito a leerlas. Pero bueno, una cosa es hablar de cifras nacionales, de cifras de mercado, pero ahora vamos a ver lo que nos atañe otra vez, las flotas. Antes de dar de paso a Manuel y a Víctor, ¿qué sucede con la seguridad vial en las flotas, Arantxa? Bueno, las flotas es un ecosistema un poquito diferente. Es verdad que tienen una antigüedad del parque todavía un poco diferente, pero el año pasado pues, un 18% de los conductores, lo que es más o menos 1 de cada 5, pues, tuvo un accidente. Esto es evitable, yo creo que es totalmente evitable y tenemos que seguir trabajando en esto y tenemos la responsabilidad como
responsables de flotas, flotistas y propietarios de esas grandes flotas, de seguir haciendo pedagogía. Tenemos un 30%, desgraciadamente, de las flotas corporativas que tienen más de 10 años y solamente un 12% que tienen menos de 3 años. Esto, si lo trasladas a los sistemas ADAS embarcados en los vehículos, pues entendemos que hay muchísima diferencia. Son coches de más de 10 años más viejos, que tienen menos seguridad y que, por tanto, impactan también en la cuenta de resultados. Es menos seguridad, más siniestralidad, más accidentes, más coste para todos, más coste social, más coste para la empresa. Yo creo que aquí hay todavía trabajo que hacer, hay que hacer pedagogía y la parte positiva, pues que ese 12% de menos de 3 años pues sí que cuentan con esa tecnología embarcada y el reto pues es seguir trabajando en la correcta utilización de las ADAS, en las ayudas a los aparcamientos, cambios de carril y cada día más, ¿no? Que casi hay que hacer un máster con las ADAS, pero que realmente salvan vidas. Este es el reto, ¿no? Y sobre todo la conclusión, pues en las flotas corporativas existe la capacidad de renovar y el coste del vehículo no solamente el coste del franco fábrica, ¿no? Es lo que te cuesta evitar un accidente. Eso yo creo que también se puede tener en cuenta. Exacto. Pues hemos llegado al final de este bloque. Arantxa, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante. Yo también me despido del escenario por ahora. Así que vamos a dar paso ahora mismo a lo que es la segunda mitad del observatorio, que es Víctor Vidán y Manuel Burdiel, para que os presenten lo que es el barómetro de flotas. Así que gracias, Arantxa, nuevamente. Gracias a todos. Gracias, señor. El mando es tuyo, Víctor. Me lo quedo. Yo la verdad que me siento afortunado porque hemos hablado hoy mucho de edades, los 18, los 30. Yo la mayoría de edad ya la pasé, pero lo siento, Manuel, los 30 aún, Hombre, aún no los he pasado. No te pases. No, bromas aparte, vamos a hablar un poco de lo que nos cuentan, ¿no? los gestores de flota en este barómetro del Arval Mobility Observatory. Sí, es muy interesante. Hay detalles muy curiosos que yo creo que ya hemos mencionado antes, ¿verdad? Pero primero, un poquito de entorno, ¿no? Una foto global. Si hay una idea clave aquí, es que si después de 18 años de Arval Mobility Observatory, las flotas ya no solo nos dicen que van a crecer, sino que se consolidan como un actor clave en la transformación de la movilidad en España. Sí, porque lo curioso que veis es ese 91% espera que mantener o renovar la flota, curiosamente es el mismo número que observamos en los 3 últimos ejercicios que yo recuerde. Se mantiene muy estable. En 2-3 puntos arriba o abajo, que encaja bastante bien con lo que hemos visto de las previsiones macro y de las realidades macro de lo que ha ido ocurriendo. Esto está íntimamente ligado con lo que decía antes de la renovación de los bienes de equipamiento, una de las partes fundamentales de demanda interna en lo que habéis visto de la construcción del Producto Interior Bruto. Así que este ánimo sigue en las manos de nuestros clientes y de nuestros compañeros de viaje, ¿verdad? Eso es. Y esto es especialmente relevante en un contexto donde ya más de 4 de cada 10 vehículos que se matriculan en España lo hacen a través del renting. Sí. Un poco esta dinámica de crecimiento nos asegura que vamos a poder lidiar con esta asignatura pendiente que tenemos, que es la edad media del parque, ¿no? Que sigue, que no termina de arrancar. A ver, el renting es un elemento dinamizador del mercado. Sabéis que matricular coches entre 4 y 5 años es el tiempo que está en los libros de las compañías de renting. Pero es un elemento más dinamizador del mercado que hay que tener en consideración y que cada día tiene mayor relevancia y peso en el mercado. Pero hay muchos actores, también los planes de subvenciones, el empuje que hacen muchas de las asociaciones profesionales de las que hoy tenemos representación, a todos los actores políticos y legislativos. Hay muchos elementos que procuran esa dinamización que redunda en 2 elementos fundamentales, la reducción de emisiones y la reducción de accidentes y de víctimas. Eso es. Y en paralelo vemos también una transformación en el mix de las flotas. Aquí vemos que el vehículo usado cada vez va ganando más protagonismo, más madurez. ¿Verdad, Manuel? Claro, pero es un elemento vital. Alcanzar esta cifra, algunos de los que estáis en el sector de automoción, esta cifra casi igual, era un sueño hace pocos años, prácticamente hasta la pandemia. Se provocó una pequeña revolución. Pero esta paridad prácticamente, incluso ha habido momentos que ha sido la relación mayor a favor del vehículo usado, era un viejo sueño del mercado español, de todos los actores del mercado español. ¿Cuál es la ventaja ahora? Es que podemos aprovechar esa demanda del usado precisamente para también renovar el parque, que haya gente que produce, actores que producen una renovación de ese parque, como son los rentacares, los rentings y otros muchos elementos en el mercado, procuren un usado de calidad, un usado que va a emitir mucho menos que esa media de 14,6 años que hemos visto del parque y que va a ser mucho más seguro. Hay otros elementos para la seguridad, la infraestructura. Usados eléctricos, ¿verdad? Correcto. La parte de electrificación es vital.
el eléctrico siempre ha tenido, cada vez menos, ya está a punto de prácticamente apenas a un 10%, que luego justifica el menor consumo o la menor factura de consumo de energía. Pero no es menos cierto que el eléctrico siempre ha tenido un problema y es el precio. Tiene materias primas más caras, es más caro de producir y todavía no se han alcanzado los volúmenes críticos para conseguir todas las economías necesarias a escala, absolutamente todas. Conclusión, el usado es una manera de entrar. Y luego había un dato muy importante con respecto a los eléctricos. La principal preocupación es la batería, ¿verdad? La batería que se degrada, pero vemos, el año pasado de hecho sacamos un informe del Arval Monetary Observatory donde tras estudiar 18.000 baterías veíamos que tras 6 años o bien 150.000 kilómetros el estado de salud se mantenía por encima del 90%. Así es, Entonces, 90%. perfectamente viable de tener un usado eléctrico. Eso no nos pasa en los móviles, ¿eh? No, de hecho es peor en un smartphone. Empiezan a dar más problemas muchísimo tiempo antes. La tecnología de un coche es una cosa sofisticadísima, muy complicada y construida desde los más absolutos rigores de calidad. Así que tenemos que confiar en ella. Y detrás de toda esta transformación tenemos este tsunami regulatorio, ¿no? Sí, con tres niveles, por así decirlo, ¿verdad? Unión Europea, o un macro supranacional como es la Unión Europea, luego, lógicamente, el nacional y las entidades locales y, por supuesto, las autonomías. Pero todo eso forma un marco legislativo. Eso es. Vemos cómo la legislación estos últimos años ha ido transformando la movilidad y, a su vez, todo esto está también transformando los núcleos urbanos. Esto es especialmente relevante para algunos sectores y tenemos leyes como la que ya conocemos, la Ley de Movilidad Sostenible y los planes de transporte al trabajo, pero también tenemos otras iniciativas. El Ministerio de Transportes ya está trabajando en una guía pues, para descarbonizar todo lo que es la última milla, con diversas iniciativas, como por ejemplo estas zonas de carga y descarga que ya conocemos, pues un poco unificar criterios entre municipios y un poco las condiciones de acceso. Es una buena iniciativa porque la última milla, que al fin y al cabo es la que lleva la mercadería a nuestras casas o a los supermercados al lado de nuestras casas, no voy a decir que era el último convidado, pero prácticamente, sobre todo en el proceso de electrificación, pero es un elemento que ha tardado algo más que otro, que el general, el conductor general, en llegar a este proceso. Pero precisamente por ser el último, ha aprendido ha aprendido con mucha más profundidad todas las lecciones aprendidas del resto del proceso de electrificación. Así que lo que esperamos es ver en este proceso de última milla una fuerte aceleración que también será un vector para el crecimiento y la conversión del parque en elementos mucho más. Porque, otra cosa importante, el envejecimiento del parque también tiene mucho que ver con el vehículo industrial ligero, que es el que se utiliza todos los días, que es también muy antiguo, vamos a llamarlo antiguo. Eso es. De hecho, hay municipios como Barcelona que ya se están adelantando y ya cuentan con sus propias iniciativas. Tienen diversas líneas estratégicas, pero queríamos hablar de una en concreto, que es el fomento de estos puntos de recogida, como pueden ser lockers, donde recogemos las compras online, o bien comercios, donde podemos ir a buscarlos. Y esto, al final, a nivel de usuario, ofrece una experiencia muy flexible, muy cómoda, sobre todo con estilos de vida cada vez más fluidos, con el teletrabajo. Pero para la propia flota, ese comercial ligero, pues optimizamos ese número de trayectos y con eso conseguimos dos cosas. En primer lugar, bajar el nivel de emisiones, pero luego una mayor también eficiencia operativa. Y eso es fundamental. Y en el fondo aquí es como dicen los un poco pedantones, lo del win-win, ¿no? Ganamos como usuarios porque, oye, no estás todo el día en casa, a lo mejor no tienes conserje, no tienes portería, nadie a quien dejar el recado de que recoge la mercadería de turno y lo tienes alrededor de casa. Normalmente a 50 metros siempre hay algún sitio donde hacerlo. Yo hago muchas devoluciones. Siempre soy el encargado de hacer las devoluciones. La verdad que es muy cómodo y es un claro ejemplo de la colaboración público-privada, ¿no? Que va a ser clave no solo para este modelo en concreto, sino para escalar diversos modelos en los próximos años. Esta colaboración es algo que va a ser fundamental. Que como todas, cada vez que se produce de verdad engrana, la público-privada siempre son resultados excelentes. Eso es. Y aquí vamos a hablar de electrificación. Aquí los datos no son tan positivos, ¿no? Porque tenemos mucho desconocimiento aún. Ya, es que esto es lo que os decía antes cuando comentaba con Omar, que te sorprenden. Hace unos años, me acuerdo que yo estaba en otro sitio que era más directamente relacionado con la automoción y muy expuesto a la electrificación como marca pionera. Y lo curioso era que más del 85% de los usuarios, lo recuerdo perfectamente, tenía una altísima predisposición a convertir su vehículo en eléctrico. Hace 8 años. Y si ahora ves esto y dices, ¿y cómo encaja? Pues mirad, probablemente precisamente porque se produce el acercamiento de la electrificación, estoy aquí lucubrando un poco, se produce cierto vértigo cuando lo ves más cercano, cuando lo ves lejano es algo más romántico, me encantaría. A medida que se acerca,
vemos los fantasmas que hay alrededor de cualquier solución. En el caso de la electrificación, el vecino dice, bueno, estoy contento, pero me cuesta encontrar un punto, o no me llega la batería. Cuando me voy de vacaciones el fin de semana o voy a mi pueblo, pues tengo que parar una vez, o si estoy en Galicia 2 veces, si voy desde Madrid, si voy desde Asturias, no. Conclusión, que tenemos un puro desconocimiento que no está bien motivado además. Que todavía encontremos cifras como las que estamos viendo aquí, que un 14% cree que es más barato repostar la gasolina o el diésel que enchufar un coche eléctrico, es un problema. Sí, pero tengo 2 buenas noticias, Manuel. La primera es que esta barrera de entrada se reduce cuando lo probamos. Y es que hemos visto en el barómetro que cuando se prueba este vehículo eléctrico, la intención de compra o de uso se multiplica por 4. Esto es muy positivo. Y lo ligo con lo de antes del usado, que es un elemento primordial, porque hay otro elemento también que es el precio. No sale aquí, no sale reflejado, pero es un elemento primordial y lo podréis ver en el libro. El usado eléctrico es vital. 2 motivos. Uno, porque facilita la electrificación para todo el mundo y, sobre todo, especialmente estabiliza el mercado de eléctricos, que es una cosa importantísima para que todos los actores puedan navegarlo con normalidad. Y la segunda gran noticia, que esta palabra que te gusta a ti tanto, inexorable. Las empresas nos dicen que van a seguir electrificando. De hecho, son el motor de esta electrificación y nos lo dicen sus datos. Quieren en 3 años un poco duplicar el peso que tienen ahora. Ahora mismo estamos en el canal Empresas en torno a un 12%. Quieren duplicar ese peso que tienen los eléctricos en sus flotas y la intención está ahí. Un poco el reto nos viene cuando llegamos a la implementación, porque les preocupa la infraestructura de carga. Y aquí... Claro, aquí se habla mucho de la infraestructura de carga y yo he visto varios artículos en los que he visto reflejada mi opinión, no porque sea un gurú ni nada por el estilo, sino porque lo he pensado muchas veces como usuario de vehículo eléctrico que soy. Y es que quizá España sí tiene ya una red eléctrica suficiente. No digo extraordinaria ni más que suficiente, suficiente. Lo que sí le falta en cuanto a capilaridad. Puede haber puntos, no sé, puntos huecos, pero lo que sí creemos que es fundamental es la calidad de la red eléctrica. De los puntos de carga eléctrico. ¿Por qué? Por la velocidad. No es lo mismo ir a un viaje largo donde tú puedes hacer una parada con un cargador de 200 si tu coche lo admite y que en media hora, 20 minutos hayas salido corriendo y ya está. Eso es la parada técnica de un café. Es la famosa parada técnica que definen en Japón como el chademo, tomarme un té y salir corriendo con el coche, que es lo cómodo, ¿vale? Precisamente eso es lo que tiene que mejorar nuestra red de infraestructura. Cargas rápidas y una malla de carga, ¿verdad? Que todos los actores formen parte de esa red de infraestructura de carga. Eso es, y ahí las empresas lo tienen claro, por eso el 100% nos dicen que van a desarrollar o cuentan ya con una estrategia de recarga que pasa por dotar de puntos de carga en sus propias instalaciones, oficinas o bien en el domicilio del empleado, porque realmente ahí es donde controlan el precio por el kilovatio hora. Correcto. Luego, a ver, aquí hay una reducción de los gastos operativos ordinarios, que nadie se lleva a engaño porque la gente opina con lo que hemos visto anteriormente. Es mentira. Es mucho más barato repostar un vehículo eléctrico que un vehículo de fuel, ¿no? En definitiva, lo importante es que haya, yo quiero llamarlo red, una malla. Para mí es una malla interconectada donde juega el domicilio particular, por supuesto las instalaciones donde trabaja el empleado y la red de carga pública, por supuesto. Es absolutamente vital. Normalmente, en los desplazamientos ordinarios entre la red de la carga de oficina y la red privada o del domicilio del empleado es más que suficiente. Y la red de carga pública se utiliza pues, en viajes largos o en un momento de emergencia, porque se ha averiado la carga del domicilio, tengo que llegar, voy, paro, hago una carga rápida y sigo. Pero realmente debería ser una red, debería ser en un mundo ideal una red casi, no voy a decir secundaria, pero una red de apoyo, prácticamente. Pero esa malla, esa comprensión, es la que va a llevar verdaderamente a la reducción de los costes y a la satisfacción también de los empleados, por supuesto. Efectivamente, y cerramos aquí este bloque de electrificación para terminar con los retos que nos plantean los gestores de flota para los próximos 3 años. Y aquí lo cierto es que lo podemos dividir en 3 grandes bloques. El primero es mitigar el aumento de coste, que es especialmente sensible en el escenario energético que tenemos ahora mismo. Ese era muy evidente. El segundo, adaptarse a estas políticas, y aquí nos hacen una petición, y yo creo que desde el Arval Mobility Observatory nos sumamos a ella, que es tener un entorno normativo lo más claro posible. Claro, hemos dicho es la brújula que al final nos... Claro, a ver, cuando tú haces inversiones y asumes ciertos riesgos, lógicamente quieres un entorno normativo estable y quieres estar seguro de que todos los actores van a respetar unas determinadas reglas del juego. Es el elemento primordial de cualquier economía desarrollada, no tiene ningún secreto. Es cierto que aquí hay muchas incertidumbres, hay muchos elementos tecnológicos que hay que tener en consideración, evoluciones que veremos en los próximos 3 a 5 años,
pero indudablemente el marco normativo no debe ser precisamente el que mueva mucho la pintura. Al contrario, debe fijar los elementos primordiales y debe ser estable en el tiempo, es fundamental. Y eso es lo que nos piden, no piden nada extraordinario a las compañías. Y también nos piden datos, ya no solo datos que nos venían pidiendo en los últimos años, sino que ahora lo que quieren son plataformas, soluciones que les ayuden a procesar esos datos y convertirlos en decisiones que sean útiles para su día a día, para su flota. Que buscan soluciones. Sí. Los datos, Dios mío de mi alma, ¿no? Lo comentábamos antes, datos, por Dios. Otra cosa no tendremos, pero datos nos podemos aburrir. Lo que necesito es una solución aportada por la gestión de todos esos datos, la gestión integral. Y eso es quizá, bueno, yo creo que estamos en el borde precisamente, en el borde del precipicio, positivamente hablando, de que todo eso se transforme verdaderamente en soluciones. Hablo de soluciones de inteligencia artificial y otros elementos que están a punto de llegar Eso también es. aquí. Aquí quizá abrimos un titular que es que la movilidad en el 2030 no podrá gestionarse únicamente con un Excel, necesitaremos datos en tiempo real, necesitaremos mapas de calor y evidentemente complementado con la irrupción de la inteligencia artificial que va a ser fundamental. Así es. Y por último, pues cerrar con también un último mensaje que quizá nos parece el más relevante y más este año con ese foco que tenemos en seguridad vial. Nos piden el fomento de una conducción más responsable, porque en esta nueva movilidad tan importante es que sea sostenible, que sea conectada, pero también que sea segura. Sí, por eso señor. ese claim, esa ilusión compartida. Sí, la repetimos mucho, pero ya venimos desde hace un par de observatorios diciéndolo. Cero emisiones sin el otro cero no tiene ningún sentido, sinceramente. Creo que Arantxa lo ha reflejado muy bien. Lo de los seres queridos, todos tenemos desgraciadamente alguna historia que contar y me gustaría que nadie tuviera nada que contar, sobre todo mis hijos y vuestros hijos, sería ideal. Pero eso cuenta con varios actores. Uno, por supuesto, los institucionales, la infraestructura, todo lo que queráis, pero lo más importante es la responsabilidad personal, individual. Y eso pasa por la prudencia y por observar pues, las normas y ser prudente a la hora de conducir. Pero bueno, es un llamamiento que todos conocéis, así que no me repito más. Efectivamente, al final tenemos un objetivo claro desde Europa, que es cero emisiones, pero como dice Omar este año en su tribuna, cero víctimas no debería ser una utopía, sino una realidad y deberíamos todos empujar en esa dirección. Y hasta aquí los datos del barómetro de este año, esperamos que os haya gustado. Recordamos otra vez que tenéis el informe disponible en el badge, también en la web, y vamos a dar paso a una mesa redonda de lujo que va a moderar Carmen Ferrero, así que por favor. Muchas gracias. La idea es que cada uno se sienta debajo del suyo. Vamos a empezar y quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, que todos son Josés, hoy aquí, Josés. Hemos empezado analizando los datos y ahora en la mesa de redonda lo que queremos es entrar un poco más a explicar las razones que hay detrás de todos esos datos, de esa información, ¿no? De cómo se toman las decisiones. Os presento a José Ignacio, pero Nacho Lijarcio, que es el presidente de FESVial, la Federación Española para la Seguridad Vial. Tenemos también el honor de tener a José María Galofré, que es el CEO de Volvocar en España, presidente de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca y vicepresidente de FESVial. Y además es partner de Arval desde hace muchos años. Y por último, José López Tafal, que es el director general de ANFAC. Todos conocéis la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y de Camiones. Así que empezamos, vamos a intentar profundizar en algunos de los grandes temas que hemos apuntado, ¿no? Con las cifras del barómetro. Y empezamos hablando de electrificación, si os parece bien, ¿no? Que es algo que nos ocupa, nos preocupa a todos.
Hemos visto que las empresas van avanzando con un enfoque, diríamos, más pragmático. Nos han dicho en el barómetro que en los próximos 3 años piensan que el 20% de sus flotas van a ser 100% eléctricas y que las barreras siguen siendo infraestructura y precio. Creo que nadie tenemos dudas, ¿no?, de que la electrificación es el camino, pero me gustaría preguntaros a todos, en el punto en el que estamos actualmente, ¿qué tiene más peligro a día de hoy? ¿Ir demasiado rápido o ir demasiado lento? Empiezo yo. Bueno, pues a mí, que me gusta mucho la venganza de Don Mendo, te diría que como cuando describe las 7:30, ¿no?, que si no llegas da dolor, pero si te pasas es peor. Entonces, creo que esa es un poco la dinámica en la que estamos todos en Europa, en el ámbito de la electrificación, en el que tenemos claro cuál es el camino. La I de inexorable es cierta. Vamos hacia un entorno electrificado de bajas emisiones por muchos motivos, por eficiencia energética, por compromiso medioambiental, por mejoras tecnológicas de los propios vehículos. Y ahí, digamos que la presión regulatoria es la que, en mi opinión, creo que distorsiona mucho una evolución normal del mercado, ¿no? Porque introduce unos plazos que a todos nos están condicionando y nos sitúan en una especie de marco temporal y marco mental bajo el cual juzgamos todos, ¿no? Y entonces hablamos de que vamos lentos, no llegamos. La realidad es que vamos bien. La realidad es que la electrificación está creciendo mucho. Está creciendo en el mercado. Este mes de abril, en España, en el canal de particulares, lo que son los vehículos enchufables han alcanzado el 27% de penetración. Hace 2 años cerramos en el 11,5%. Entonces, la oferta de vehículos descarbonizados, electrificados, crece continuamente. En todos los niveles, además, en todos los segmentos. Y lo mismo sucede con la infraestructura de recarga, que también ahora mismo hay 55.000 puntos de recarga pública. Entonces, todos estos datos lo que debieran hacernos ver a todos es que el proceso va bien, pero el problema es cuando lo vinculamos con unas restricciones exógenas que ha fijado alguien en Bruselas y que se han ratificado en consejos de presidentes de gobierno que muchas veces no tienen por qué ser expertos en esta materia, ¿no? Pues parece que vamos desajustados. No, la realidad es que Europa va bien, el mercado está reaccionando, hay mucha oferta de vehículo electrificado, el cliente progresivamente está conociendo el vehículo, que es normal, esto es un cambio tecnológico, es un cambio estructural. Entonces, no es cuestión tanto de llegar tarde o llegar mal que te genera un problema. Evidentemente, desde el punto de vista productivo o de inversor, no es lo mismo que desde el punto de vista de una flota, en mi opinión. Un inversor industrial tiene que aquilatar mucho más el ritmo de su inversión, porque efectivamente si vas muy rápido te puedes encontrar con una inversión que no la está rentabilizando y se te empieza a venir encima la financiación, y si vas corto puedes llegar tarde en un mercado en el que hay una rapidez de entrada de nuevos agentes brutal, ¿no? Creo que una flota, una gran empresa que se puede planificar el futuro de una manera diferente, donde los elementos de sostenibilidad son también cada vez más importantes y te los demanda también tus accionistas y tus usuarios, y donde ya hay una oferta muy amplia que una empresa se puede permitir, creo que, insisto, ahí el camino es muy claro, es seguir avanzando en la electrificación y creo que se va a ver una aceleración muy rápida. María. Muchas gracias primero a Arval. Buenos días a todos. Y si vamos bien, rápido, yo creo que los argentinos cuando les preguntas qué tal vas, dice bien o querés que te cuente. Yo al final, si me comparo, vamos muy mal. Realmente la situación de España está muy, muy por detrás de nuestros colegas europeos. Y sobre todo porque si lees y vuelves a leer lo que el gran Rafael del Pino nos dice, tenemos que utilizar el conocimiento para facilitar la convivencia de los habitantes en la Tierra. Si el conocimiento nos dice que es mejor un coche sin emisiones, si tú cuando lo pruebas, porque lo hemos visto ahora en el observatorio, eres un convencido que son todas ventajas para el cliente, ventajas para el consumidor, tienes además más facilidad porque no tienes que ir a un sitio donde vendían
los líquidos inflamables, porque es el desarrollo del siglo XX, hoy es mucho más cómodo. Nos decían que la infraestructura ya es suficiente y creo que tenemos demasiados tópicos en la cabeza. Vamos mal, pero vamos mal porque hemos generado nosotros mismos, que nos encanta las tertulias, y por la mañana hablo de energía nuclear y por la tarde hablo de cirugía de próstata, pues, oye, déjalo a los expertos y que el consumidor elija lo mejor. Nosotros estamos muy contentos en Volvo porque es verdad, esas condiciones de café, que decía el daño 25, si no cumplir las emisiones te costará. En nuestro caso no solo nos costaba, sino que vendíamos derechos de emisiones, ganaríamos dinero. Ahora se ha trasladado al 28, pero nosotros no lo hemos hecho porque los políticos, que forman parte de los ciudadanos, esta manía de público-privadas, y juntos tenemos que hacer la transformación. Como dice, eso lo sabrá muy bien todos los que estáis aquí de BNP, BNP para un mundo cambiante, creo que es el banco para un mundo cambiante, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que hacer, no depender de la parte pública, porque juntos tenemos que transformarlo. Y si nos hemos dado cuenta que es mejor el eléctrico, no solamente por las emisiones, porque ¿para qué vamos a romper los recursos?, sino que por el uso es mejor, sino por el precio. Mira, ahora cuando nos preguntabas, decías infraestructura y precio. Y sin darnos cuenta, estamos condicionando la respuesta. Bueno, la infraestructura acabo de escuchar que no es un problema. Precio, pero es un tópico. El coche más barato que tiene Volvo es el eléctrico. Ahora vemos que el éxito que está teniendo en el crecimiento español, casi un 12-13%, son nuevas marcas, que la mayoría de sus ventas son electrificados y eléctricos. Es decir, no es un problema ni el precio ni la infraestructura. Había un titular abajo que decía, cuando la gente lo prueba, son los que son convencidos. Bueno, nos pasaba lo mismo con el cambio automático. Yo, en la generación, mi padre siempre me decía, manual, 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 porque el automático son los americanos que no saben conducir. Bueno, es así, los americanos también tenían carreras y ganaban carreras, pero no saben conducir. Pues resulta que la vez que pruebas un automático no quieres saber nada de los manuales. Los que están transformando ahora mismo y están pidiendo que se acelere son los consumidores. Y lo que nos falta es que todos estos agentes, los que tenemos los coches, los que hacemos las infraestructuras, pues darnos prisa. Y cuando escuchas a esos tópicos que no son, de verdad que nos bloquean, es que en España la gente vive en los pisos y no vive en casas. Claro, el norte de Europa es muy fácil. Ya, pero ¿lo has mirado? Es que en España hay más de 6 millones de personas que viven en casas. Es decir, estos tienen muy fácil un enchufe. Bueno, pero es que en España la gente todos aparcan en la calle y no tienen garaje. No hay plazas de garaje. Más de 15 millones. Es decir, lo que creo que es más fácil hablar con el cliente y preguntar al cliente. Y que el cliente elija lo mejor para él. Y eso estamos en la situación ahora mismo de infraestructura, de precios, para que el cliente elija y elija lo mejor. Y ahora mismo es lo más cómodo, lo más barato y además contribuyes a quemar menos recursos, pues son los eléctricos. Vamos mal comparados con Europa. Y cada vez que escucho lo de la calle, está lleno de grandes ideas que yo... Viajar, simplemente. Si vais ahora a Londres, todas las farolas de la ciudad han sacado cargadores. Si vais a Holanda, en toda Holanda cada 4 coches en la calle, en el parking de la calle, tiene cargadores. ¿Por qué es lo que va a pedir la demanda en los próximos años? Entonces, porque es mejor para nosotros, como habitantes de este planeta que queremos que esté limpio, y como usuarios. Vamos mal comparado con otros países. Nacho, ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo desde el punto de vista un poco, bueno, en primer lugar, gracias Alvar por la invitación, es un placer siempre compartir con vosotros y enhorabuena por este informe, del cual nos sentimos parte porque creo que es una cuestión importante. Yo, a diferencia de aquí, yo soy doctor en psicología y yo soy teórico del cambio y especialista en conducta humana. O sea, mi visión es complementaria a la que decían mis compañeros. Yo no sé si es cuestión de ir más lento, más rápido, aunque la velocidad es un factor de riesgo, nos dice la Dirección General de Tráfico, y tenemos unos límites, pero yo creo que es más el modo en que estamos haciendo esta transición, ¿no? Rogers, que era un teórico del estudio de la transición, decía que las transiciones, sobre todo en tecnología, son buenas si el sistema está preparado para absorberlas. Y ahora tenemos que saber quién formamos parte de ese sistema o quiénes formamos parte de esa ecuación, administraciones públicas, ministerios, cómo y de qué manera formamos eso para realmente absorber el cambio. Luego es una cuestión importante que os iré diciendo a lo largo de mi intervención.
es fácil cambiar legislación, es fácil cambiar normativas, es fácil desarrollar tecnología. Lo más complejo es trabajar con personas. Y modificar cambios, conductas y actitudes es difícil. Porque ser humanos somos resistentes al cambio. De hecho, cuando todos nos actualizan la aplicación en el móvil, dicen, ostras, ¿ahora esto dónde está? O la aplicación del banco. No nos gusta. No nos gustan que nos cambien las cosas o que nos cambien los paneles y esto. Y hasta que no hacemos ese proceso de evolución y ese proceso de adaptación a la tecnología, nos sentimos un poco mal. Y luego, evidentemente, también iremos viendo. No es lo mismo un baby boomer, un X, un millennial que un Z. Y bueno, los beta que nos vienen ahora, estos son lo más. Nosotros somos migrantes tecnológicos que tenemos que aprender corre de, oye, hijo, ¿esto cómo funciona? Y tal. Los nuevos son de otra manera y las necesidades del futuro a que nos enfrentamos con las nuevas generaciones también son diferentes. Con lo cual, yo creo que tenemos que tener un poco todo eso. Es verdad que si vamos rápido, a veces tomamos malas decisiones. Pero si somos muy lentos también dejamos de ser un país competitivo. Y yo creo que es importante que seamos un país competitivo, que seamos pioneros en Europa, que hemos durante mucho tiempo mantenido esta iniciativa de ser los primeros, que no tenemos que abandonarlo, que las empresas trabajan en desarrollar I+D+I, en desarrollar tecnología, pero pensemos que eso ha de ser consumido por usuarios, por personas finales, ¿no? El actor final es el conductor, conductora que tenemos y tenemos que pensar más en ellos. Yo me quedo con una cosa que habéis comentado los dos, y es que es verdad que los usuarios que dan el paso, yo me incluyo entre ellos, ven las ventajas. Creo que son unas ventajas que a veces no sabemos vender suficientemente bien, porque es hay que probarlo para experimentarlo, ¿no? Y para ver que no hay ruidos, que la conducción es mucho más suave, que esa parte más de venta, de hacer atractivo el producto, hay que seguir trabajando en ella. José, hablando ya del mundo de las empresas, tenemos ya aquí a muchos clientes, a gestores de flotas, nos dicen que quieren cambiar, pero ellos también tienen sus propias peculiaridades, ¿no? en una gestión de flotas. ¿Cuáles crees tú que son los problemas principales a día de hoy, o incluso desde un punto de vista positivo? ¿Cuáles serían esas condiciones que mejorarían el que las empresas dieran el paso al eléctrico? ¿Tiene que ver más con la oferta, con los incentivos, con el ecosistema en general que estamos hablando? ¿Dónde crees que está la clave? Bueno, yo creo que la clave es conciliar la conciencia de sostenibilidad medioambiental con la cuenta de resultados. Entonces, si no encaja una cosa con la otra, es difícil. Oferta hay, insisto, y creciente en todos los segmentos, cada vez más, ha ido bajando de los niveles premium, quizás segmentos más bajos, y eso es algo pues, que había quizá determinadas empresas que estaban esperando, ¿no? Que hubiese una mayor oferta. Desde el punto de vista de coste, yo creo que el coste total de operación de un vehículo eléctrico aguanta cualquier comparación, ¿eh? Salvo casos quizá muy extremos, la realidad es que para lo que es una empresa con una misión muy concreta que lo tenga identificado, creo que los números salen rápido, insisto, porque además cada vez hay oferta y también ha habido el juego de la economía de escala que ha permitido ir bajando los precios y también la entrada de competencia nueva en el mercado, que es buena, ¿no? Falta algún tipo de apoyo adicional fiscal y en determinados casos faltan planes de ayuda, sobre todo para empresas igual que tienen más pequeñas, tienen menos capacidad. Y comparando con países que, como dice José María, pues sí que han tenido una mayor preocupación por incentivar, ¿no?, la electrificación del mercado. Y él lo comentaba antes y nosotros en ANFA lo hemos dicho muchísimas veces, sin ir más lejos, la diferencia fundamental entre Portugal y España en términos de penetración, más allá del número, que casi nos doblan, está sobre todo en la mayor penetración de vehículos electrificados con enchufe en flotas de empresa por el tratamiento fiscal diferencial que tienen en ese país, ¿no? Entonces, y ese tipo de ayudas adicionales que en las fases iniciales de cambio, como tú comentabas, Ignacio, ayudan, y también entiendo que una empresa donde quizá dar el salto a una flota de cambios de tecnología después de un siglo con la misma tecnología, pues juega más el peso de me estoy jugando algo que no creo, igual me caen más collejas que agradecimientos. Bueno, pues en esos entornos iniciales una ayuda de tipo fiscal pues se ve que ha funcionado, y en los países que van por delante nuestro ha sido así. Entonces, ese es quizá el equilibrio, pero insisto también, al final el mercado se acaba imponiendo,
la oferta es mejor, los precios van bajando, la gente conoce mejor la tecnología, ve que el coste operativo es más bajo, cumple los objetivos medioambientales de las empresas tienen una facilidad adicional que no tiene el particular, que en ocasiones, aunque con los nuevos elementos de renting y tal, pero la idea de buy and hold que tenía el particular en una empresa no la tiene, con lo cual permite acercarte a la descarbonización más rápido. Yo pienso, desde luego nosotros lo que estamos insistiendo es que quizá desde el punto de vista fiscal es donde andamos, ese empujón diferencial nos falta. A ver si nos escuchan a todos para conseguirlo. José María, hablamos y nos han dicho, ¿no?, ese horizonte 2035-2030 que está a la vuelta de la esquina, o sea, no nos queda nada. Vemos que Volvo, por lo que nos cuentas, está bien posicionado, ¿no?, para llegar y para cumplir con los compromisos. Pero ¿crees que hace falta una conversación más honesta sobre los plazos a nivel fabricantes? Yo creo que antes ha dicho también el observatorio que todos los que estamos en esta sala planificamos, porque y antes José hablaba de qué necesitamos de los reguladores, pues simplemente trabajar juntos, planificar juntos. Cuando nosotros como empresarios ponemos un plan, marcamos un plan basado en una visión y luego marcar la misión, que eso al principio cuando lo estudias te haces un lío, pero ¿cuál es la diferencia? La visión, pues es bastante sencillo, es decir, yo quiero ir al espacio, es mi visión, pero es que además pues quiero llegar a la Luna, bueno, pues esta es la misión. Pero para ese objetivo que tenemos, y que Volvo lo tiene muy claro, y declaró que el 2040 queremos que tener un impacto neutral con las emisiones de calentamiento. Y lo declaramos, porque yo creo que las empresas tenemos nuestra responsabilidad, nuestro propósito, y además, como decía José, tenemos que ser inteligentes de conseguir lograr esa misión, ese propósito, aunque parezca difícil. Todos los días tenemos dilemas, todos los días, porque al final dices, es mucho más sencillo, no, me quedo aquí, me va a costar más dinero, me va a costar, no va a ser posible venderlo. Bueno, pues bienvenidos al conocimiento, bienvenidos a la inteligencia y consigue hacerlo. A lo mejor parece que ganas menos en un margen, pero si eres, yo creo que sigues tu propósito, sigues tus valores y tus principios, pues probablemente muchos clientes te compren, porque al final lo que queremos de los clientes a un precio competitivo, que sepan que estás trabajando en algo más que no solamente en venderle las 4 ruedas. He visto que ser maduro, aquí lo compartíais con el cinturón de seguridad. Yo creo que todos lo sabéis, pero si no lo voy a decir por si se os ha olvidado. Volvo inventó el cinturón de seguridad y es el invento que la UNESCO ha declarado como más importante en la seguridad vial. Pues lo que creo es que ese 2040, porque a veces nos equivocamos, y yo he visto que gente que además te chincha mucho y le gusta señalar con el dedo, dijisteis el 2040 no tendréis impacto, que el 2030 todo eléctricos, y nosotros hemos transformado el 2030 todo eléctricos a electrificados. Y entonces te dicen, bueno, ya te has equivocado, porque parece que, no sé, que es como un partido de fútbol que uno gana si uno pierde, que no, oye, que perdona, que yo sigo con la misma intención. Lo que ocurre es que probablemente esa demanda que estimábamos ha ido más lenta. ¿Por qué lo hemos hecho mal? Lo hemos hecho mal y no hemos conseguido que el consumidor sea capaz de tener la solución a cada uno de los problemas que enfrentaba este cambio. Pero lo único que hemos hecho ahora nosotros es, bueno, los políticos nos regulan, vamos cumpliendo, y lo único que vamos a hacer es que mantenemos el 2040, esa misión que tenemos, no manchar, visión, 2040 la misión, y los objetivos vamos adaptándolos con la demanda. Lo que pasa es que esto, cada vez que aquí, que somos empresarios, cada mes hacemos un forecast, los que trabajamos en empresas guiris siempre se dice en inglés, pero hacemos una revisión del plan, pues igual puede ser mucho mejor, porque los mercados del sur de Europa, que parece que vamos, en el fondo son 3, los de Europa nada más, que estamos tan mal, pues cuando estudias las series temporales, los españoles somos muy dados a los extremismos y de repente pegamos un pelotazo y saltaremos porque nos estamos convenciendo entre nosotros mismos. El mejor vendedor, y eso creo que a todos nos pasa, que queremos hacer clientes, es tu cliente. Tu propio cliente es el que mejor vende. Y ahora tú lo decías, son los usuarios del eléctrico el que empiezan a hablar y callar a los cuñados. Y ya en las cenas dicen, oye, déjate tonterías, no sabes lo feliz que estoy y quiero cargar. Y si me quejo otra vez de la regulación que no planifica con nosotros, es que lo que me da más pena a mí es que cuando leo el número de cargadores que hay, es verdad que no son la potencia que nos gustaría, pues resulta que más de, pero así de salvaje, de esos cerca de 50.000 que tenemos, pues alrededor de un 20% es que están parados. Pero es que están parados por un tema de permisos y que es algo que es un tema burocrático.
sea, no solo de ayúdame, no, pero no me pongas obstáculos, pero es que esto es una realidad. Y entonces, perdona porque José y yo estamos utilizando este foro, porque luego se comunicará para que nos ayuden, pero que nos ayuden es algo tan sencillo que esto es que si digo la palabra prioridad, ahora va a sonar que este tío vota, que no, que es prioritario, miraros, es prioridad nacional ayudar a la gente. ¿Y cómo lo vais a ayudar? Pues que sea rápido la parte administrativa. Facilitando que suceda. Claro, por eso tenemos que planificar juntos. Cuando hablábamos, hagamos los planes juntos. Y lo hemos dicho nada más llegar. Si Portugal, porque si no es que estos suecos, que no. Portugal quitó el IVA para las flotas. Si comprabas un vehículo electrificado, con cable. ¿Pero por qué vamos a reinventar la rueda? Si lo han hecho y les ha salido muy bien. Pues miremos a los demás, trabajemos con la industria y juntos hagamos la transformación. Muy bien. José, si hablamos más de la parte industrial, que antes has apuntado algo, ¿no? Ahí yo creo que ahí se están jugando, y como país nos estamos jugando grandes inversiones de esas fábricas que se están reconvirtiendo hacia los vehículos puramente eléctricos. ¿Cómo van esos ritmos de inversión? ¿Están a la altura del calendario que hay previsto europeo o se están retrasando demasiado las decisiones y a lo mejor nos quedamos un poco rezagados? Bueno, yo sigo pensando que todo es relativo y los tiempos, si vamos a unos acelerados, depende del marco temporal que nos ha fijado Bruselas, ¿no? Pero objetivamente sí creo que somos un país que está avanzando muy bien en términos industriales. Ahora mismo la mayor parte de las plantas españolas están reconvertiéndose a introducir nuevas líneas de producción de vehículos eléctricos. Algunos acaban de salir. No voy a citar ningunos, pero prácticamente todas las plantas están ya o produciendo vehículos eléctricos o en transformación de la planta para producir vehículo eléctrico. Tenemos 2 grandes proyectos de gigafactorías en España de baterías, tanto en Sagunto como en Aragón. Creo también que la especialización de España en un segmento de vehículo pequeño-mediano, que es un segmento que, en cuanto hemos conseguido conseguir la escala, bajar coste, meter nuevas tecnologías de baterías, tiene un precio muy atractivo y es un mercado masivo que nos puede beneficiar más como país que quizá otros segmentos premium más complicados, ¿no? Y pienso también que el inversor extranjero, y si pensamos en el inversor extranjero, el inversor asiático, pero como antes, inversores americanos, ¿no? O inversores europeos, está valorando muy bien el expertise de España y el ecosistema de producción que tiene España. No solo de fabricantes, estamos hablando de componentes, estamos hablando de logística, estamos hablando de los puertos, estamos hablando de recursos, del capital humano, la propia apertura a inversión extranjera. Bueno, y en mi opinión, en nuestra opinión, el entorno es positivo para la industria española. Lo mismo, tenemos que acelerar. Esto es una carrera, todo el mundo quiere atraer inversiones, por eso el Plan España Auto que hemos mencionado identifica que es aquí donde está el riesgo y donde básicamente no podemos dormirnos en los laureles, porque los coches se venderán en el futuro. La pregunta es dónde se van a fabricar. Tenemos una muy buena iniciativa, una muy buena entrada, creo que vamos en buen camino, pero la política industrial debe seguir consolidando esto para que efectivamente cuando acabe el proceso sigamos siendo no el 9º como hemos caído ahora con Brasil. También es verdad que nos afecta un poco todo este proceso, ¿no? de transformación de fábricas y un mercado europeo un poquito más bajo, pero volvamos a ser al menos el 8º productor europeo y sigamos siendo el segundo, el 8º productor mundial y sigamos siendo el segundo europeo. Muy bien. Bueno, vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar un poquito de seguridad vial, ¿no? Que sabéis que es el foco del observatorio de este año. Los datos nos dicen que para los gestores de flotas la conducción segura pasa a ser uno de los principales retos. El 18% de los conductores de flotas tuvo al menos un accidente en el último año, que son números bastante grandes. Y además hemos visto que hemos llegado un poco al límite de las mejoras que eran más fáciles de hacer, ¿no? Las más accesibles, las que tenían que ver más con tecnología. Por tanto, reducir las víctimas o la siniestralidad pues, a lo mejor requiere decisiones más valientes y más costosas. Nacho, cuéntanos tú, ¿cómo lo veis? ¿O qué creéis, qué pensáis, cuáles son esas decisiones que a lo mejor no nos hemos atrevido a tomar todavía
pero que hay que empezar en ellas, ¿no? y hay que sacarlas adelante. Bueno, yo voy a ser un poco atrevido, no sé lo que va a pasar conmigo, Miguel, pero creo que estamos en un momento de cambio importante a todos los niveles, ¿eh? Es decir, a nivel tecnológico, a nivel económico, a nivel laboral, teletrabajo. Después de la pandemia el mundo nos cambió, nos pasan cosas totalmente diferentes, hemos ido aprendiendo, apagones, danas, estamos en un mundo con diferente cambio y esto nos hace también mentalmente como seres humanos entender cómo tiene que ser ese cambio. Y nos hemos dado cuenta que solos las cosas no podemos hacerlas. Y en el concepto de antiguamente, cuando hablábamos del principio del siglo, hablábamos del tráfico. Yo cuando empecé a estudiar, yo tengo 52 años, se hablaba del tráfico, derecho circulatorio en sí, y teníamos a nuestra gran DGT y nuestro antiguo Ministerio de Fomento. Yo con el tiempo me he dado cuenta, sobre todo cuando he trabajado mucho en América Latina, con la gente, ay, Ignacio, ingeniero, dígame, ¿cómo hacemos esto y queremos y tal? Y me doy cuenta que hay una cuestión básica, y es decir, si no hay seguridad general, no puede haber seguridad vial, si no hay educación básica, no puede haber educación vial, si no hay una buena industria, en general no puede haber una buena industria del automóvil. ¿Qué quiero decir? Que quizá tengamos que estar algo más juntos, y a lo mejor una gran iniciativa es aquello que en algún momento se habló de, a lo mejor existe o sería necesario hacer una agencia nacional de movilidad, donde esté Ministerio de Transporte, Ministerio de Trabajo, Ministerio del Interior, es decir, estar un poco trabajar esas comisiones interministeriales que supuestamente deberían trabajar, porque solos no podemos. Si el Ministerio de Transporte habla solo de su libro, la Dirección General de Tráfico habla solo de su libro, el Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología habla solo de su libro, Industria va por otro lado, pero no tenemos ese nexo común, no lo vamos a conseguir. Cada uno regulamos, hacemos las cosas, ahora la ley de movilidad, los planes de movilidad de seguridad vial de la DGT, y estamos en el mismo cesto y estamos en el mismo lugar todos. Creo que, como importante sería decir, creo que en alguna parte nuestros ministerios, nuestros gobernadores, en este concepto de movilidad, si que realmente queremos ser pioneros, nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? Y una cosa importante, luego, fíjense como reflexión, muchos de ustedes seguro que tienen hijos. ¿Cuántos de sus hijos han ido a una autoescuela y han utilizado un vehículo eléctrico? ¿Con qué se han examinado? Con un vehículo antiguo, con un vehículo eléctrico y manual. Hablamos de generación, o sea, ya hablamos de los Zetas, ¿eh? Que esto los tenemos ahí. ¿Cómo hacen? Es decir, ¿qué nos dice la directiva europea? Que la tenemos recién, ya salidita del horno, sobre el permiso de conducir, el famoso Código 79, si me examino, si hago el permiso con un automático, luego no puedo conducir un manual. Quiero decir, queremos que hay retos fáciles de estas nuevas generaciones que las tenemos ahí calentitas, que van a salir, pues empecemos por esto, con lo cual, vayamos a ponernos todos de acuerdo en estas competencias si queremos ser realmente, valga la redundancia, competitivos a nivel ministerial o una agencia, y luego en estos pequeños enfoques, contextos laborales, contextos educativos, empezamos a introducir estos nuevos conceptos. O sea, lo que no podemos hacer es que a los chicos vayan con un móvil de 1.200 euros y luego, no, el coche, no, el último de casa, el viejecito, para que rompa mano, ¿no? Esto que rompa mano, la cuestión de rompa mano, o sea, que los ponemos en riesgo. Es decir, creo que es un ejercicio de reflexión, tanto a nivel gubernamental como nosotros, como usuarios y familias, de qué queremos del concepto de movilidad, porque el gobierno marca las leyes, pero la decisión final también la tomamos nosotros como personas y como familias y como padres, madres, educadores. Es decir, ¿qué hacemos con eso y qué hacemos con nuestros hijos? Lo dejo ahí como ejercicio de reflexión. Nada, nos vas a hacer pensar, ¿eh? Porque eso de agrupar todos en algo que no es la primera vez, no es la primera vez que pensado, hemos hablado José lo puede decir, no es la primera vez que se habla, pero creo que ponernos de acuerdo todos los que tienen algo que decir en la movilidad, en la infraestructura, en la conducta humana y en el vehículo, creo que es vía vehículo factor humano, es decir, ya desde el 78 el Indiana Trail Level Study nos hablaba de ello, y creo que esto se tiene que trasladar también a la ley. Tiene todo el sentido. José, si hablamos de los coches siguen mejorando, ¿no? Cada vez tenemos vehículos con más tecnología y más tecnología de seguridad, que es una maravilla, ¿no? Sin embargo, vemos que las cifras de víctimas han quedado bastante estancadas. Todo esto que viene con tecnología, incluso incluyendo la IA dentro de los coches, ¿está solucionando el problema o a la vez nos está generando nuevos riesgos por exceso de confianza? No. Yo creo que está resolviendo el problema y el dato lo habéis visto antes, ¿no? Casi con un parque que se ha duplicado, el número de heridos y de fallecidos casi se ha quedado en 25%, ¿no? Y eso es por la tecnología que llevan incorporados los vehículos. Entonces, en absoluto al contrario. Creo que las marcas han hecho un enorme esfuerzo
para incorporar nuevos elementos de seguridad a los vehículos, los sistemas de ayudas a la conducción. Y el principal problema es que ese esfuerzo no ha llegado yo creo, al cliente. Y ahí sí tenemos un defecto todos de comunicación y de evidenciar las ventajas que puede aportar bien usados los ADAS al comprador. Porque de hecho nosotros publicamos un barómetro de vehículo autónomo y conectado, es el tercer año ya creo que lo hacemos el año pasado, precisamente en la idea de desde ANFAC intentar contribuir a que el ciudadano sepa la tecnología que llevan sus vehículos, cómo usarla y cómo le puede ayudar, ¿no? Sobre esos datos, por ejemplo, pues la Fundación Mapfre hizo un estudio hace poco y el 14% de los clientes son solo el 14% los que valoran esos elementos de seguridad cuando van a comprar el coche. Y ahí tenemos un desequilibrio claro entre todo lo que puede aportar el vehículo, lo que de hecho aporta, y el desconocimiento de la persona que lo tiene que conducir. Pero el resultado final es una mejora de la seguridad vial y una mejora de los resultados cada vez que hay un siniestro. Y también es verdad que eso ha impactado en el precio de los coches. Pero como no lo conoces, no lo valoras. Entonces la gente cuando dice el coche se han subido de precio y no valora la cantidad de tecnología nueva que llevan incorporados, pues de nuevo tenemos un desequilibrio entre lo que demanda el cliente y lo que el mercado le ofrece, ¿no? Pero bueno, me quedo con la parte buena. Muy bien. José María, nos contaban los compañeros que contamos en el informe de este año con el testimonio de la responsable del Safety Center Volvo Car de Central Vuestro, que nos decía que los datos son el nuevo cinturón de seguridad. Parece así una expresión muy llamativa, ¿no? Ella dice que utilizados de manera responsable nos permiten entender el riesgo, aprender de manera continua y prevenir accidentes antes de que ocurran. ¿Cómo estáis vosotros incorporando esta filosofía en los coches de Volvo? Yo creo que todo nace con lo que estáis montando que se llama el observatorio. La forma que tiene Volvo de detectar cómo mejorar la seguridad es a través de observar. Es verdad que nuestro propósito, cumplimos el año que viene 100 años, vosotros 30, nosotros 100, con la fundación de un ingeniero y un economista que tuvieron un accidente en coche y se dieron cuenta que había que transformar la movilidad y lo principal debía ser la seguridad. Entonces, ¿por qué ASA dice que tenemos que ver que el cinturón de forma activa utilizarlo? Porque lo que hacemos es identificar cómo suceden los accidentes. Es decir, lo que hacemos es que tenemos un acuerdo con el gobierno sueco que cada vez que se produce un accidente de un Volvo, no solamente va al atestado, pues, la Guardia Civil, la ambulancia, los bomberos, sino también los ingenieros de Volvo, para ver la realidad y estudiar la realidad y cómo se ha producido el accidente y sobre todo qué daños hemos tenido. Deprime, no en Suecia, porque os digo ya datos muy positivos, pero ahora vais a ver en Escandinavia, pero deprime escuchar que en España el 90% de accidentes es por errores humanos, es por nuestra falta de atención o por estar con alcohol o por estar con una droga o simplemente, de verdad es así de terrible, no ponerse el cinturón. Es decir, un 25% todavía en este país de las muertes es porque no se han puesto el cinturón. Es decir, un invento que ha salvado más de 1 millón de personas, un invento que el coche te está diciendo de forma proactiva, bueno, un Volvo es un coñazo, o sea, si no te lo pones dices, joder, te vuelves loco. Ponte el cinturón, porque te va a salvar. Nacho decía, es educar. Pues claro que sí, es que hay que educar. Es que lo que estamos utilizando, no vamos a caballo, que puedes crear mucho daño, ¿no? Es que es un vehículo maravilloso que nos mueve, pero que puede ser peligroso. Entonces, los fabricantes, ¿qué hacemos? Asegurar que el coche con las hadas, aunque no seas educado, te va a salvar mucho más. Aunque no le prestes atención, el coche va a reaccionar. Y cuando la gente pone esas dudas, bueno, es que, claro, a mí esto de los autónomos, no, pues sí, no te preocupes, que tú vas a conducir, tú vas a disfrutar, pero en caso que tú no prestes atención o vayas a tener accidente, accionan y funcionarán. Y para que veas estas cosas importantes de observar, tenemos ahora dos nuevos inventos en nuestros coches que nos sentimos muy orgullosos de compartir, porque sabéis que el cinturón de seguridad Volvo cedió la patente, porque nos sentimos orgullosos de compartir, que no es para Volvo. Uno es el cinturón multiadaptativo. Estamos lanzando el nuevo... Se puede hacer publicidad, ¿no? Adelante. A ver si luego no hablo de mi libro. Digo, el nuevo X60, lo que hemos hecho por esa investigación de accidentes es que resulta que el cinturón, si no estaba adaptado a tu fisonomía, no funcionaba correctamente.
Porque los dummies, estos muñecos que utilizamos, esos maniquíes, pues todos miden 1,80 y pico, claro, son suecos. Son de madera, pero son suecos. Y no somos así, hay de todo. Entonces es un cinturón que te sientas y se adapta para ayudarte en caso de ese accidente. Y el último, que es observar, cada verano escuchamos y nos ponemos tristísimos, antes decía Nacho, los que tenemos hijos, porque hay alguien, un padre o una madre, que baja un momentito a por, bueno, el periódico ya no se baja por el periódico, baja a hacer algo, se olvida del niño. Y nos parece horrible. Y todos tenemos unos minutos terribles, pero no te ha tocado a ti, que has dejado al niño. Imagínate ese pobre padre y que el niño se muere por el calor, asfixiado. Pues en nuestros Volvos ahora tienen un sensor que eso no puede ocurrir. Es decir, lo que decía Asa es que en tu propósito tiene que estar lo que quieras cambiar. Y cuando le llamáis observatorio y vemos todo lo que ocurre, es para, bueno, con la inteligencia esa de Rafael del Pino, hagamos algo. Porque sin esta responsabilidad, pues nos va a costar bajar esos 1.000 y pico millones. Y aquí yo tengo que hacer, bueno, pues dar un valor especial a FESVIAL y a la DGT. Porque trabajando con FESVIAL te das cuenta del esfuerzo de muchas empresas y de la asociación para concienciarnos y a procurar que la DGT, con Pera Navarro, que de verdad que procura ayudar, porque todos los políticos son horribles, pero hay de vez en cuando alguno que no, pues tenemos que hacerlo juntos. Y muy contento de que Arval forme parte también de FESVIAL y que Arantxa esté con nosotros, porque al final son los privados, son las flotas, y juntos hay que dar esa formación y juntos hay que explicarle a cada cliente lo que es un peligro. ¿Puedo añadir una cosa? Hicimos un estudio hace tiempo, no sé cuál es la edad media de la sala, pero pongamos que tenemos una media de 50 y poco así, 20 y pico. Vale, o sea, de aquí a allá, según, bueno, en 20 años que tengamos no vamos a tener todavía una conducción automatizada de nivel 5, ¿no? Y pensamos una cosa, la esperanza de vida aumenta. Pensad que en los últimos datos que tenemos, los hombres estamos entre los 89,8 años y las mujeres ya están en 90, la esperanza de vida. Esto significa que si vivimos más tiempo, también conducimos más tiempo. Porque vais a querer conducir, ¿no? Evidentemente, es un centro de reconocimiento de conductores, os dice que estáis capacitados para conducir, queremos. Fijaos, en el estudio que realizamos nos decían la población mayor, nos encanta la tecnología y nos encanta porque nos hacemos mayores y, evidentemente, llevamos gafas, perdemos audición, nuestro sistema psicomotor cambia y es importante que todos estos sistemas tecnológicos nos ayudan a compensar las deficiencias que podemos tener como mayores, con lo cual tenemos un nicho de mercado muy, muy importante con población mayor de 60 años. Lo que pasa es que tiene un problema, que es el estrés tecnológico, que no acaban de conocer y asociarse, pero creo que es un nicho importante porque asociar las hadas a esa población mayor, que en breve, si Dios quiere, y el planeta quiere, todos debutaremos ahí. Creo que el acompañamiento de ese enseñamiento, de esa formación o ese proceso educativo tecnológico con esa población mayor es importante y tenemos que tenerlo en cuenta. Sin embargo, los jóvenes, en el estudio nos salía que tenían, eso fue en el año 2019, que eran mucho más resistentes, que conducían más y que querían disfrutar de su experiencia de conducir primeramente antes que usar tecnología y que invertir tanto en un coche pues con sistema tecnológico no. Hoy en día nos hemos dado cuenta que eso está cambiando y que también quieren ser usuarios y comprar tecnología, con lo cual tenemos un grupo de jóvenes que tenemos que formar, pero no olvidemos esa población mayor que si Dios quiere estaremos ahí, que decir, oye, cómprame un coche, si tengo que renovar el parque con todos los complementos de tecnología y si desde el fabricante, el concesionario, los centros de formación, incluso los centros jubilados, no lo sé, me explican cómo funciona esto, igual lo compro y lo utilizo mejor. Porque una cosa que me gustó mucho que nos dice Ricardo Laya de Bosch, me acuerdo que me decía en la jornada que hicimos de Movitec, nos dijo, cada pago de un sistema HADAS es un fracaso de la tecnología. Y esa frase se me quedó y es verdad. Cuando tenemos un elemento, es decir, imaginaos que tenemos pues, una medicación para poder salvar una vida o para mejorar la calidad de vida y no la utilizamos. O sea, no hacer un buen uso de estos sistemas tecnológicos sería un poco esta metáfora también. Muy bien. Nacho, trasladado al mundo de la empresa, sí, vemos que los accidentes de tráfico laborales son a veces ese punto ciego de la siniestralidad, ¿no? ¿Cómo podemos convertir, y yo creo que va mucho de pedagogía, como decís, la seguridad vial en una política en la empresa real, ¿no? Que esté más asociada con su estrategia de sostenibilidad, ¿no? Porque debería estar lo más que a lo mejor una cláusula en la política de prevención de riesgos. Bueno, ya realmente con la ley que tenemos
de movilidad ya nos dice que cierto número de empresas, pero no nos olvidemos de las pymes. El 73-74% del tejido español sigue siendo pymes y tenemos que también trabajar y poder llegar a esas empresas. Creo que es importante trabajar en esa cultura preventiva, es decir, que los servicios de prevención propios y ajenos empiecen a trabajar más, que empiecen a impulsarlo más. Luego también hemos encontrado una deficiencia súper importante en los planes de formación de los prevencionistas. O sea, leéis un plan de un prevencionista y la seguridad vial no aparece. Ostras, salud mental, ergonómicos, psicosociales, pero hay 8 o 10 horas de seguridad vial. Oiga, pero si los ergonómicos y los psicosociales, o es que cuando conduzco se me va la depresión, cuando dejo de ser persona, o es que si tengo un trastorno de ansiedad, no voy a mi coche, si no estoy de baja, ojo, también cojo mi vehículo, cuando dejo de ser persona y soy el conductor. Los problemas viajan conmigo, o es que yo a veces me subo al coche y digo, vale, pero estoy, que si mi hija no sé cuántos, que si tal, que si la enfermedad, no sé quién, eso viaja con nosotros. Y cada uno de vosotros, cuando vais en el coche, vuestros problemas, bueno, me llaman por todos los sitios. Los problemas viajan con nosotros, quiero decir, esto, es decir, vamos en ese continuo, no paramos, es decir, a veces yo sé que lo exigimos más a conductores profesionales, pero creo que no, o sea, y como trabajadores igual, tenemos que ser conscientes de esa realidad, debemos impulsarlo cada vez más, debemos imponerlo, pero también que sea por seducción, poco a poco, ir introduciéndolo en esos procesos de cambio en la ley, en la prevención de riesgos laborales. De hecho, hicimos una modificación en la iniciativa porque la actual ley de prevención de riesgos laborales se modificó, salió a consulta pública y hicimos aportaciones al respecto. Entonces, creo que tiene que ser todo igual. Y los ergonómicos, igual, la ergonomía de un vehículo es básica. De dónde colocamos las cosas, de qué manera, con lo cual creo que está mucho más interrelacionado. Nos falta introducir un poquito más esa cultura ahí, pero creo que con el compromiso y la ayuda de todos, la demanda de las personas, creo que es un bien. Mejoramos productividad, reducimos siniestros, bajas laborales, quiero decir que continuo y el beneficio es total. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir terminando ya y os quiero hacer una pregunta a los tres. Vemos que el sector está en plena evolución con un montón de cambios en diferentes aspectos, ¿no? Se están tomando decisiones que a lo mejor pueden estar también tomadas bajo presión por temas de innovación, de regulación, de tecnología o de expectativas de mercado, ¿no? ¿Qué tendencia, qué estrategia, qué política implementada hoy en el sector creéis que dentro de una década podía revelarse como que no ha sido correcta? O sea, hagamos un poquito de futurólogos y ¿qué creéis que algo de lo que estamos a día de hoy tratando, gestionando, impulsando, a lo mejor no tiene por qué serlo? Esa es buena. Esa es buena. Bueno, pero como... Tenemos bola. Claro, ¿sabes lo bueno de estas preguntas? Como de aquí 10 años no nos vamos a encontrar, di lo que quieras. Sí. Sí. Yo te digo lo que siempre he pensado y que no es el principal error de lo que estamos haciendo y lo que hemos venido haciendo, que ahora se está intentando corregir, es el desacople completo entre lo que es la política medioambiental de sostenibilidad del sector automoción con la política industrial de acompañamiento. Eso es un error que arrastramos desde el año 19, que nos va a costar y nos está costando muchos esfuerzos, que si no se gestiona bien se puede llevar por delante la propia política de sostenibilidad y que creo que es una equivocación tremenda de Bruselas, que por otra parte cuando enfocó lo mismo 2 décadas antes con lo que era la descarbonización de la generación eléctrica, no lo cometió. Y entonces ha tenido que venir como Draghi a decirnos la realidad para darnos cuenta de ese desacople. Yo soy una persona muy optimista y entonces creo que la humanidad va corrigiendo constantemente errores. Es decir, no paramos de tener errores, no uno. Vamos a cometer muchísimos, pero confío que los vamos a ir arreglando. Aquí, en esta transformación de la movilidad, que va unida a la nueva demanda de energía, porque al final la digitalización es maravillosa porque te permite esos modelos predictivos, te permite que la inteligencia artificial conozca y una vez que conoce sea capaz de pensar, idear soluciones, que no tengas que ser tú el que le des la solución, pero es gestión de datos. Y todo eso es consumo de energía. La movilidad nueva sin emisiones es consumo de energía. Entonces, para mí lo más grave es las decisiones que no tomemos hoy correctamente para esa capacidad y para esas futuras fuentes de energía.
Cuando te das cuenta que, antes decía, las discusiones de tertulianos en el bar con los cuñados, pues escuchas a políticos que dependemos de esas decisiones, el riesgo del futuro. De lo que tenemos que garantizar que nuestros países, para cualquiera de nosotros, para la ciencia que nos va a ayudar, es esa energía que necesita el ser humano. Y hoy perdemos el tiempo en discutir si vamos a cerrar o no vamos a cerrar las nucleares y si necesitamos únicamente fotovoltaicas o necesitamos hidráulicas. Necesitamos energía y tenemos que ser conscientes con la ciencia actual cuál es la energía para los próximos 5 años. Yo cuando terminé la escuela, que hice industriales castellana para allá, luego hice un máster de gestión medioambiental, era un raro, porque en el 80 y algo era un tío raro. En el máster eran todos barbudos que hacían biológicas y yo que iba con mi Vespa que decía nuclear hoy, solar mañana. Yo creo que seguimos teniendo que identificar muy bien cómo garantizar la energía. Y aquí, si tenemos que alargar las centrales nucleares que han probado que es seguro y que son renovables, porque eso sí lo ha dicho Bruselas, y son limpias, es que tenemos que garantizar energía. No perdamos el tiempo en esta discusión. Por eso espero que no haya equivocaciones con la energía y con la capacidad que hoy en nuestro país ya nos falta. Dice, ahora cada vez que escuchas y vamos, porque antes te reunías con sectores de la automoción, ahora nos reunimos con los de la energía, y les escuchas con un miedo terrible, ya hoy, del problema y la equivocación que tenemos en España, que la discusión es la capacidad, la red, la que tiene que transportar energía. Energía tenemos, pero es que no la podemos transportar. Y si queremos usar los datos, pues hace falta energía para enfriar y que esos datos se mantengan en los servidores. Ojalá no nos equivoquemos en la energía y la capacidad que necesita nuestro país. Yo, para terminar ese breve, creo que uno es espacios de diálogo y comunicación. O sea, no pueden ir las empresas, innovación y desarrollo, invirtiendo una cantidad de dinero y que luego, digamos, el producto no pueda salir porque tenga una reglamentación que no funciona y que el usuario final no pueda beneficiarse, como pasa en el ámbito de investigación de salud pública o farmacología, es decir, en un laboratorio. Tenemos unas fases, hay una inversión. Claro que las empresas tienen que ganar dinero, evidentemente, y pagar a sus empleados y pagar impuestos. Esto es obvio, pero es decir, estos beneficios tenemos que tenerlos. Hay que tener el diálogo. Luego, atención al modelo. ¿Qué modelo queremos? ¿Humanista tecnológico? O sea, la humanidad al servicio, la tecnología personal al servicio de la humanidad, o tecnológico humanista, donde seamos totalmente dependientes. Busquemos un híbrido, ¿no? Y donde a veces esto que decimos que queda muy bien de las personas en el centro, pues pensemos también en las personas. Y creo que es vital, importantísimo para que esto funcione y camine la colaboración público-privada. O sea, es básico y vital, y que las empresas o que los legisladores escuchen también, y que en ese espacio compartido entre todos podamos salir adelante. Si vamos poniendo trabas normativas, que ahora por sostenibilidad, que ahora por cambio climático, que ahora decir, avanzamos. Y creo que es importante avanzar en estos beneficios, en el concepto, evidentemente, de movilidad y de seguridad. Y nosotros siempre apostamos por hablar de 3 S en el tráfico o en la movilidad, que debe ser, evidentemente, segura, sostenible y también saludable. Creo que son 3 ejes importantes que debemos mantener. Si esto no lo hacemos 10, igual de aquí 10 años, esto está grabado, José María. Alguien nos ha grabado con el móvil y dirá, usted dijo en su momento... Solo hay algo que me comprometo de aquí 10 años, que iré en un Volvo. Esto sí que lo sabemos. Pero bueno, aquí los 3 Joses hemos dicho lo que pensábamos y creo que sería así. Pero diálogo, participación, colaboración público-privada y beneficio para la sociedad. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Ha sido muy interesante todas vuestras aportaciones y vamos ahora a cerrar el evento, así que levantamos la mesa redonda. Nos acompaña hoy Cecilia Bonet, que es la presidenta del Grupo BNP Paribas en España y que yo creo que nos va a decir unas palabras para ayudarnos a cerrar el acto. Sí que una información logística, cuando acabe Cecilia, nos encantaría tomaros una cerveza, un cóctel con todos vosotros. Lo vamos a hacer enfrente justo, solo tenéis que cruzar la calle y os veremos allí. Nos encantaría seguir la conversación con todos vosotros.
Hola, ahora sí. No, difícil concluir después de este brillante intercambio. Nada, aprovechar primero para felicitar a el Observatorio de la Movilidad por sus 18 años. A mí me tocó darle los primeros biberones y las primeras papillas, entonces, bueno, siempre es un orgullo, ¿no?, ver que ha crecido, que está tan mayor y tan guapo. Quizás destacar un par de cosas. El primero es que, bueno, lo que caracteriza probablemente, ¿no?, este paso a la mayoría de edad es enfrentarse a la realidad del mundo, y la realidad del mundo que nos está tocando hoy es extremadamente compleja, sumamente compleja, y por supuesto afecta muchísimos aspectos de la movilidad. Obviamente, bueno, genéricamente el crecimiento, pero el precio de combustible, todas las cadenas de suministro. Estamos ahí contando cuántos barcos pasan o no pueden pasar por Hormuz, y esto afecta absolutamente todas las facetas de la movilidad, ¿no? Un aspecto también muy importante es que, bueno, son paradojas, ¿no?, que también tenemos fuertes, que tenemos que gestionar. Es que estábamos en un ciclo de crecimiento muy fuerte, que parece que lo superamos todo, ¿no?, pero a la vez pues hay temáticas ahí por debajo, ¿no?, como la inflación. En España, además, en crecimiento, no sé, hemos superado la zona euro y vamos a seguir superándola, pero en inflación no hemos sido tan buenos, ¿eh? Entonces, bueno, habrá que incorporar también estas dinámicas. Se ha hablado, por ejemplo, del tema del tejido industrial. Nos pilla en un momento en el que en Europa en general y en España en particular está haciendo mucho esfuerzo para mejorar este tejido industrial, darnos la oportunidad de tener más producción, más valor añadido, que esto es una de las facetas que más nos faltan en la economía europea, pero también ganar en soberanía, ¿no?, en todo lo que hacemos, en todo lo que consumimos y en todas las facetas críticas. Bueno, pues esto es lo que estamos ahora en este ciclo viendo cómo, dándole mucha inversión, pero también viendo cómo eventualmente esta crisis de Oriente Medio nos puede afectar y nos está complicando bastante las perspectivas. José María ha hablado del tema de la energía, absolutamente central, vital. Creo que España ha hecho los deberes en términos de conseguir un precio de la energía asequible, competitivo. Fue un gran reto, una gran apuesta, creo que la estamos consiguiendo, pero efectivamente nos falta aún muchísima inversión en nuestra red, nuestra capacidad, que condiciona no solo los precios que vamos a pagar, pero también condiciona nuestra capacidad a seguir atrayendo centros de datos o industria en general. Entonces, bueno, estas son las grandes paradojas, ¿no?, a las que tenemos que enfrentar, a las que se enfrenta a sus 18 años el observatorio. También reconocer que este observatorio, a pesar de su juventud, nos aporta en este mundo tan incierto, ¿no?, algunas cosas más seguras, algunas... ¿Dónde está Manuel? Que habla le gusta la palabra inexorable, no sé dónde está. Pues algunas tendencias inexorables, ¿no? Esto está bien porque nos da una guía de referencias, ¿no? Creo que el hecho de que ahora las empresas que se han tomado el tema de la movilidad en general, todas sus facetas de la movilidad muy en serio, que tenemos planes, que incorporamos esto como un elemento, la movilidad como un elemento más en toda nuestra cadena de producción, que nos importan obviamente los costes de esta movilidad, la flexibilidad de esta movilidad
y la seguridad de esta movilidad. Yo creo que estas tendencias efectivamente se destacan muy bien y bueno, pues también nos dan, ¿no?, una guía también para seguir moviéndonos y seguir operando. Y por fin destacar, y se había dicho también en esta mesa redonda, el hecho de que la movilidad es cosa de muchísimos actores. Tendíamos a ver la movilidad, cuando se empezó a hablar de movilidad hace 15 años, era tema de constructores y de distribuidores. No, es tema de poderes públicos, es tema de urbanismo, es tema de nuestra organización dentro de las empresas, dentro de las ciudades. En las zonas rurales, que también las tenemos muchas veces, las tenemos un poco apartadas de nuestras reflexiones y son importantísimas. Entonces, bueno, pues esto, yo creo que esto es lo que pretendemos, ¿no?, con este observatorio, es también poder destacar toda esta complejidad y la importancia de que todo el mundo se sume a las reflexiones, a los avances, a simplificarnos la regulación. Hay un mundo que compartimos con la banca, que nos peleamos mucho también con la complejidad de la regulación en la Unión Europea. Pues esto es lo que pretendemos, es darle visibilidad a esto y ir sumando fuerzas y energías para seguir progresando en este mundo. No me alargo porque ahora lo importante es irse a tomarse una copita. Entonces, mil gracias, enhorabuena y gracias a todos por vuestra contribución.